Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Continúa la tensión en el oficialismo luego de que la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijera que en el PC, o al menos una parte del PC, está en contra del gobierno. Esto en el marco del allanamiento de Villa Francia, que usted bien sabe ha generado también mucha polémica al interior del PC. La polémica sigue escalando tras los dichos de la parlamentaria, quien señaló la existencia de dos lados del Partido Comunista, uno a favor y uno en contra del gobierno. Eso generó muchísima polémica y mucha molestia en parlamentarios del Partido Comunista, diciendo que no es apropiado que la senadora socialista hiciera declaraciones de ese tipo. Dichos que fueron entonces respondidos por el presidente del partido, Lautaro Carmona, porque palabras sacan palabras. Carmona, ¿qué dijo? Calificó esto como una falta de respeto o imprudente. Carmona consideró las declaraciones de la senadora Bodanovich como una intromisión indebida, textual, en el contexto de sus primeras declaraciones cuando sugirió un montaje en el operativo realizado la madrugada del sábado, fecha que coincidió con la conmemoración del aniversario de muerte de Luisa Toledo. Todo muy confuso, pero este episodio polémico o tironeado del Partido Comunista con socios de la coalición de gobierno no es nueva. Es la última, pero no es nueva. Declaraciones frente a lo de Villa Francia, declaraciones frente a Venezuela, declaraciones de Juan Andrés Lagos como que el gobierno había cedido una presión para sacarlo a él. Prácticamente, la última semana, todos los días hay un episodio nuevo que tiene como punto central del debate al Partido Comunista. Y no con la derecha, no con los republicanos, con la UDI, con el socialismo democrático. ¿Será que se acercarán las elecciones? ¿Será que están poniendo o armando escenarios electorales o probando algunas hipótesis de con qué asociarse, cómo asociarse, medir fuerzas? Bueno, son las hipótesis que el tiempo las irá probando y los especialistas nos explicarán. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y ya están con nosotros nuestros dos invitados de hoy. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, como siempre, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Y también damos la bienvenida a Marco Moreno, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, también, como siempre, un gusto de tenerte. Gracias. Hola, Matías, por acompañarnos. No sé si coinciden conmigo, pero prácticamente todos los días, esto es como las novelas por entrega o por los episodios, es como la serie, ¿no? Que hoy estrena un nuevo episodio, sin frivolizar para nada, pero es que de verdad creíamos que lo de ayer ya era suficientemente fuerte y hoy día hay una nueva escena, un nuevo tironeo con el gobierno. ¿Qué hay detrás? ¿Qué leen ustedes que hay detrás de esto, Marco? Yo creo que sin ser comunistólogo, o sea, experto en el Partido Comunista, estamos observando una fuerte fractura dentro del Partido Comunista, ¿no? A lo menos se habla de 4 sectores dentro del Partido Comunista, los llamados búlgaros, que son los más antiguos, ¿no es cierto? Carmona, Lagos, que son de una línea más bien dura, la diputada Hertz. Luego están los llamados jaduistas, ¿no? El alcalde Jadwe y el exdiputado Gutiérrez, ¿no? Que son de una línea más bien que también van hacia la izquierda radical. Luego está todo lo que son los herederos de Tellier, ¿no? Y entre ellos están los 3 ministros, 2 ministras y un ministro que están en el actual gabinete del presidente Gabriel Boric, la ministra Vallejo, la ministra Jara y el ministro Cataldo, ¿no? Y luego está esta generación intermedia, donde está Marcos Barraza, la senadora Pascual, el senador Núñez, que hacen que estemos en presencia de una pugna interna. Recordemos que hay elecciones del Partido Comunista en el mes de diciembre, en el marco del 26 Congreso del Partido Comunista. Por lo tanto, este es un proceso que termina en diciembre, donde se elige el Comité Central y probablemente estos movimientos de Carmona especialmente, lo que buscan, ¿no es cierto?, es al militante de base duro del Partido Comunista que podría darle un triunfo en esa elección del mes de diciembre. Por lo tanto, ese relato, de alguna manera, se está instalando con fuerza. Uno no entiende de otra manera que una parte del Partido Comunista esté más cómoda administrando el malestar que administrando el poder, que es lo que les corresponde hacer, ¿no? Pero ¿por qué
si damos por buena esa tesis de que Carmona está trabajando para su elección de diciembre, que quiere ser candidato o quiere seguir siendo presidente, ¿por qué habríamos de suponer que en la militancia de base le gusta ese tipo de comunismo más radical que dices tú, más duro, versus uno más moderno como el de Camila Vallejo, por ejemplo? Porque esa militancia de base dura es contraria finalmente a todo lo que huele a socialdemocracia, a un sistema neoliberal, digamos, con un componente social, quiere, ¿no es cierto?, gratuidad en la educación, quiere salud pública, es decir, todo lo que forma parte de un paradigma. ¿Pero ¿no es cierto? quieren arsenales con explosivos? Porque hay, eso ha dividido las aguas en las últimas horas. Yo creo que ahí hay un error táctico fuerte que está haciendo el sector de Carmona, estos sectores más duros, porque aparentemente ahí se equivocaron, se pasaron varios pueblos en plantear ese punto de comunicacional, pero que hoy día, ¿no es cierto?, con la actual resolución, además de la justicia que dejó en prisión a los 9 detenidos por considerarlos una amenaza para la sociedad, ¿no? De alguna manera le va a generar un efecto boomerang, yo creo, a esta posición de este sector más duro dentro del Partido Comunista. Yo creo que hay mucho de eso, Matías. Yo coincido con Marco. Aquí yo creo que hay elementos también electorales entre las distintas facciones del Partido Comunista y también con las expectativas de mantenerse en el cargo Carmona. Y coincido también en el análisis que hay un sector que ve quizás con guiños diferentes al socialismo democrático. Pero yo agregaría un segundo elemento que creo que también es importante. Yo creo que hay una disconformidad creciente del Partido Comunista con las políticas adoptadas por este gobierno, tanto en materias más locales como internacionales. Internacionales, la crítica permanente del presidente Boric al régimen de Maduro, la crítica a la intervención de Putin en Ucrania, a nivel ya más local, las distintas miradas con respecto a las reformas que se han realizado, la agenda pro seguridad, que siempre ha encontrado una punta distinta en quienes forman parte también del Partido Comunista. Y porque no es coincidencia que en las últimas 2 semanas las diferencias hayan ido incrementándose desde una mirada diferente del rol del gobierno en la participación del juicio de Jadwe, que es insólita porque es un órgano independiente, después el conflicto por el tema del alza de la luz, que efectivamente fue el Partido Comunista, la presidenta de la Cámara de Diputados, la alcaldesa por Santiago, quienes fueron muy duros con el rol y las ofertas del gobierno, la salida de Juan Andrés Lagos del gobierno y ahora esta también intervención, este operativo que fue el fin de semana justamente en Villa Francia, que viene como a rebalsar la gota, y yo coincido también con que creo que aquí Carmona se pasó varios pueblos quizás en las primeras miradas. Ahora, en el contexto donde fue una radio del Partido Comunista, donde él tiene una tribuna particular y que efectivamente le habla justamente al militante de base. Entonces, yo creo que quizás no dimensionó, o quizás lo dimensionó, el efecto que iba a tener en su relación con el gobierno. Y el gobierno también ha actuado y ha sido más que neutro, no ha contenido, de alguna manera ha movido una ficha. O sea, ustedes me critican por montaje, nosotros vamos a decir que aquí no se hacen montajes. Y dijo la ministra, me parece que la ministra Toá hoy día en CNN, dijo, no solamente que no acepta que digan que hay montajes, porque en el gobierno que ella preside el equipo político no se hacen montajes, sino que dijo que ella ve un problema al interior del Partido Comunista. O sea, la ministra del Interior haciendo análisis político o buscando las causas en una eventual fractura de un partido de la coalición. Es bien inédito. ¿Cómo ve usted la actitud del gobierno? Que no se ha quedado muy silencioso en este caso. Sí, en esta oportunidad el gobierno ha salido a enfrentar estas críticas que ha señalado el Partido Comunista respecto a este montaje. Una parte del Partido Comunista, una parte. Esa imagen de la diputada Pizarro, que cuando comienza a hablar sobre Carolina Toá, criticar a la ministra Toá, los otros diputados comunistas la dejan sola. Se van compañeros. Claro, se van compañeros. Expresa un poco esa sensación de que aquí no es el Partido Comunista el que tiene esa posición única, ¿no? Por eso que los estudios de opinión están mostrando que además en términos de valoración positiva ha ido cayendo la imagen del Partido Comunista respecto, ¿no es cierto?, de los otros partidos que conforman la coalición. Ese es un dato importante que lleva también al gobierno entonces a plantear una posición más firme respecto del PC, ¿no? Un poco rayar la cancha, que hasta ahora había sido complicado, dada esta situación interna de pugna que hay al interior del Partido Comunista, es lo que justamente llevó a la ministra Toá
que me imagino respaldada por el gobierno, no fue una cosa que hiciera en solitario, ¿no?, a tomar esa decisión. La propia ministra Camila Vallejo, ¿no?, el día de ayer fue particularmente dura o clara en su posición al respecto. Entonces, eso de alguna manera muestra que el gobierno también, en función de estos elementos, prefiere apostar por transmitir a la ciudadanía una posición clara respecto de la situación de orden y seguridad. Porque así como no sé si ustedes coinciden, que si el Partido Comunista se ha visto al menos con algún grado no fractura, porque no sabemos que haya fractura, pero que haya alguna, que se ha trizado esa fórmula vertical, clásica, histórica del Partido Comunista, y vemos diferencias y matices. En el gobierno no se ha visto ni una sola matiz. No ha hablado el presidente Boric, ha dejado que hable la ministra Toá, súper empoderada, con 2 puntos de prensa muy fuertes, 2 entrevistas muy fuertes. Las ministras comunistas también muy fuertes. Es decir, ahí sí que se ha visto una posición monolítica y única, sin matices en el gobierno. ¿Están de acuerdo ustedes? Y yo creo, sí, absolutamente de acuerdo. Y destacar, fíjate, Matías, creo que es bien relevante lo que tú señalabas, el rol de la ministra Toá. Cómo ha enfrentado, en el fondo, las críticas muy duras que hizo Carmona al gobierno. Yo también creo que es parte de eso, legítimo que tiene un gobierno de responder a críticas que desde el punto de vista de la intervención que hubo este fin de semana fue legítima. Entonces, uno de los temas sensibles hoy en día justamente es la seguridad. Y cuando hay un operativo que encuentra hasta armamento, granadas y una cantidad de armamento de alto calibre, que podemos decir. Explosivos para bombas. Efectivamente. Ella sale con un discurso muy duro contra quienes la acusaron de señalar esto que era un montaje. O sea, yo además creo que eso va en la lógica de ella también de posicionar un liderazgo potente dentro del gobierno, pero también en un tema que es muy sensible para la ciudadanía. Nadie sabe para quién trabaja. Este episodio o estos episodios de los últimos días pueden terminar fortaleciendo políticamente a Carolina Toá, ¿creen ustedes? Yo creo que sí, a todas luces la gente ha valorado positivamente cuando uno ve en redes sociales, por ejemplo, que suele ser una red bien complicada, por ejemplo, X, ¿no? Que hay gente que está mayoritariamente apoyando esta decisión de plantear una línea, ¿no es cierto?, respecto de lo que ha sido la posición crítica de esta parte del Partido Comunista, que, como te decía, da la impresión que se sintieran más cómodos administrando el malestar que administrando el poder. El Partido Comunista forma parte de la coalición de gobierno, lo que le corresponde es administrar el poder. Y eso es lo que no hemos visto con claridad y creo que ha ayudado de alguna manera a fortalecer la figura. Su posición, de la Rodrigo. Sí, yo coincido plenamente en eso. En un minuto en que justamente los liderazgos de centro-izquierda y de la coalición oficialista están bien discutidos y que sin duda la figura más relevante todavía sigue siendo Michelle Bachelet, hay una pole position entre la ministra Vallejo y Carolina Toá. Yo creo que estos últimos días ha sacado una ventaja importante, y no solamente en este tema de seguridad. Ayer ella respondió muy duramente también al presidente colombiano, que cuestionó justamente el proceso que se está llevando contra el alcalde Jadwe. Ella fue también muy dura con el presidente Petro en su, entre comillas, intervención a la soberanía y a la independencia del Poder Judicial. Bueno, claro, porque él se burla de alguna manera y critica duramente la institucionalidad chilena, más allá de un gobierno u otro. Claro. Respecto de Gabriel Jadwe. Claro, se equivoca y pone Gabriel Jadwe. Y compara un poco a la institucionalidad democrática actual de Chile con la de la dictadura. Entonces eso es una agresión muy grande para la ministra Toá, para el presidente Boric, para los que hoy gobiernan, más aún, o sea, para Chile en general, porque es la institucionalidad de un país, un Estado de Derecho de un país. Fue muy dura. Fíjate que dijo que cada vez que sacaban los argumentos, no sé si fue algo así, cada vez que él se queda sin argumentos, sacan a relucir la figura de Pinochet para tratar de salvarse sobre el tema de los derechos humanos. Yo encontré que fue, bueno, cumplió el rol que le correspondía, pero me sorprendió la dureza con que enfrentó al presidente. Y hoy día se enfrentó de alguna manera con otras víctimas de derechos humanos, como la diputada Pizarro, siendo ella también víctima de la violación de los derechos humanos, el asesinato de su padre, no sé, José Toá, donde dice que le molesta, así como a algunos les molestó que se hiciera un allanamiento en Villa Francia, a ella le molesta que se usen los derechos humanos para tapar o para justificar la violencia. O sea, frente a los derechos humanos hay una disputa muy grande, eso también es bien inédito. Sí, en la izquierda. Por eso que comentábamos que refuerza de alguna manera su liderazgo, ¿no? La ministra, creo, ha sido fortalecida en estos 2 o 3 días a propósito de esta
polémica que se ha generado a propósito de las declaraciones del Partido Comunista, de una parte del Partido Comunista, que de alguna manera la termina fortaleciendo, ¿no? Yo creo que es efectivo eso. También circula la idea de que la ministra Vallejo ha señalado que no tiene intenciones de ser candidata presidencial y va a acompañar al presidente hasta el 2025. Por lo tanto, ahí se va abriendo un espacio también para un nombre que ha circulado, pero que podría comenzar a tomar densidad en la competencia presidencial. Todavía ella va a seguir siendo ministra del gabinete probablemente hasta octubre, ¿no? Y veremos después de las elecciones cuál es la decisión que toma. Bueno, pero hay varios otros temas. Lo que pasa es que esto se ha tomado la agenda en los últimos días por su intensidad. Pero hay otros temas que siguen todavía sin resolverse del todo y que seguramente tienen mucha atención de la ciudadanía. Y tiene que ver, por ejemplo, las tarifas de la luz, las tarifas de la energía. ¿El gobierno está saliendo airoso de este intento por la responsabilidad, como ha dicho Marcel y Pardo, que las cuentas hay que pagarlas, o si no después son mucho más caras? ¿Lo está haciendo bien? ¿Le ha resultado bien a juicio de ustedes? Sí, yo creo que desde ese punto de vista marcar la lógica de la responsabilidad siempre es bueno. Ahora no sabemos qué resultado va a tener esto, porque finalmente va a ser a fines de mes cuando tengamos que pagar la cuenta eléctrica, ¿no es cierto? Y venga la tarifa real, es donde va a generarse un clima de opinión pública que vamos a ver si las acciones del gobierno logran contener. Por un lado, esta toma de posición respecto de que hay que ser responsable. Por el otro lado, los subsidios que se han entregado, ¿no es cierto?, o se están entregando a quienes los solicitan. El problema es que no toda la gente tiene acceso a esa solicitud de subsidio, especialmente en los sectores rurales. Entonces, vamos a tener que esperar a cuando golpee concretamente el hecho, ¿no?, para ver cómo reacciona la gente y cómo esto es captado por las encuestas, por los estudios de opinión, para ver si efectivamente para la gente esto es una incapacidad del gobierno de haberse anticipado oportunamente para poder haber enfrentado este problema. Algunos proyectaban que, por ejemplo, el ministro Pardo podía ver en riesgo su permanencia en el gabinete, porque esto le trajo un problema enorme al gobierno. ¿El gobierno lo ha sorteado bien, ha logrado explicar bien de qué estamos hablando? Yo coincido con Marco. Creo que esto está todavía en un plano de como novela que continuará. Todavía quedan muchas partes para analizar. Una va a ser la concreción, ver cómo termina el proceso de la postulación a los subsidios, que lo hemos enterado que va muy lento, dado que se exigen varios requisitos y tiene bastantes trámites. Entonces hay una lentitud por parte de la ciudadanía de acceder al beneficio que se está entregando. Y la otra va a ser el impacto, como dice Marco, al final de las cuentas de mes. Y ahí efectivamente vamos a ver cuál va a ser la conformidad de una ciudadanía que justamente en minutos en que la situación económica no es de las más pujante, puede ver efectivamente contrastado una política pública que de todas lógicas resulta seria, porque efectivamente era insostenible mantener congeladas las tarifas eléctricas, pero eso va a generar también un grado de inconformidad profunda y a 110 días, o un poquito menos quizá en esa época, de una elección tan relevante como la municipal, eso sin duda golpea, y por eso vemos cómo la presidenta de la Cámara de Diputados interpela al ministro, como una alcaldesa señala que hay que congelar, porque saben que efectivamente esto va a tener un efecto en probablemente la votación que tengan ellos en octubre. Ahora, el ministro es un fusible. No hay que descartar que si la crisis escalara, ¿no es cierto?, y se volviera insostenible para el gobierno, bueno, evidentemente aquí alguien tiene que asumir responsabilidades, porque también eso es lo que pasa, nadie asume responsabilidades, ¿no? ¿Quién no anticipó? ¿Quién no hizo la comunicación adecuada para que esto se pudiera tratar de otra manera? Hay aquí responsabilidades. Lo que pasa es que se diluyen y finalmente nadie tenemos un sistema tan de baja responsabilidad que nadie cobra cuenta por desempeño. Da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Entonces, aquí en algún momento, si es que esto escala, tendrán que establecerse esas responsabilidades, tal como ocurrió con el caso Indulto, ¿no?, en donde finalmente la ex ministra de Justicia tuvo que dejar su cargo, y el jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete, que fue doloroso para el presidente, pero lo hizo, y aquí en este caso no hay que descartar que si tenemos una situación muy complicada hacia fines del mes de julio, comienzo del mes de agosto, cuando haya que pagar las cuentas, ¿no es cierto?, esto no genere una situación compleja en el gabinete. A propósito de la elección y de los políticos de base, los que van a las elecciones, la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro, salió a respaldar conceptualmente las declaraciones de Evelyn Matei
en cuanto, además lo dijo así, textual, dijo, coincido con Evelyn Matei que existe narcopolítica y ellas son adversarias políticas, ellas no pertenecen al mismo grupo, son, Claudio Pizarro fue un oficialista, ¿milita en la democracia cristiana todavía? Yo creo que no, fíjate. No sé si milita todavía, pero es bastante cercana al presidente Boric, no muy cercana a la ministra a la alcaldesa Matei, pero en esta materia piensan lo mismo, han hecho declaraciones en el mismo sentido. Ese tema, de alguna manera, se resiste a instalarse, se resiste a ser tocado con la profundidad y amplitud que debiera, el de la narcopolítica. Al menos en este episodio se ve que hay una reacción más tranquila del gobierno, que es muy distinta a la que tuvo cuando Evelyn Matei señaló algo muy parecido, ¿no? Yo no he visto a 3 ministros, un exministro como Giorgio Jackson salir a golpear con la vehemencia que hubo en esos días a la alcaldesa Matei versus la actitud que vemos hoy con Claudia Pizarro, también avalado por un reportaje el fin de semana también que vinculaba a concejales de la comuna de Los Espejos justamente con el exalcalde Aguilera en temas de la narcopolítica. Yo creo que efectivamente existe una especie como de tabú porque hacerse cargo de un problema de esta magnitud, de que la política esté captada por grupos vinculados a la delincuencia, al narcotráfico, es una cosa muy delicada que el gobierno en su minuto no quiso recoger, pero que hoy vemos que además la alcaldesa señala que ella entregó ciertos antecedentes a la anterior delegada presidencial y que al parecer todavía estaban ahí esperando... La alcaldesa Matei, dices tú. No, Claudio Pizarro. Claudio También Pizarro, señaló que había Matei entregado, también dijo que había entregado... También señaló que se lo había entregado a Monsalve, en ese caso, Monsalve, claro. aquí a la exdelegada Martínez, y que no había tenido respuesta aún. De hecho, el nuevo delegado presidencial dijo que no tenía conocimiento de esta carpeta, pero hoy creo que le acusó recibo que ya había tomado conocimiento que existía. Entonces, a mí me llama la atención de las dos reacciones distintas que tiene un gobierno frente a un hecho muy similar. Claramente el peso de la vocería de la alcaldesa de Providencia tiene un efecto distinto en el gobierno que el peso de Claudia Pizarro. Claro, tiene un efecto electoral evidente como líder de una coalición. ¿Marco? Sí, evidentemente Chile no es un país que esté inmune frente a esta relación entre el dinero y la política, el dinero del narco, digamos. Y por lo tanto, esta serie de planteamientos que vienen haciendo los alcaldes yo creo que tiene cierta razón de ser, especialmente en lo que ocurre en ese mundo, en los gobiernos locales, en donde el Estado de alguna manera también se ha retirado un poco, ¿no es cierto? Y son los propios alcaldes y alcaldesas quienes tienen que enfrentar la cotidianidad y los problemas del día a día, y en donde el narcotráfico, ¿no es cierto?, comienza a operar en esos espacios, porque recordemos que el narcotráfico, la manera que tiene para avanzar es ir corrompiendo el sistema, ¿no? Esa es la forma en que lo hace para poder instalándose. De alguna manera lo que estamos observando aquí es la recurrencia de hecho, especialmente en un sector como son los gobiernos locales, donde hay menos transparencia respecto de cómo se están financiando, por ejemplo, campañas políticas para esos gobiernos locales, que era lo que planteaban estas autoridades. Hay evidencia de que los empresarios se han ido retirando el financiamiento de la política y la pregunta es, bueno, ¿quién está ¿Quién entonces? cubre esos espacios? ¿Quién cubre esos espacios? Evidentemente hay que tener las pruebas respecto de eso, pero se instala la duda, ¿no? Yo creo que hay elementos que aquí van configurando cómo penetra el narco en las redes, incluso asistenciales, ¿no? Porque en muchos lugares el narco opera apoyando, entregando apoyo, subsidios, qué sé yo, directos que ellos entregan a familias que están en situación compleja. Entonces, es un mundo que no queremos ver. Eso es lo que pasa, no queremos ver lo que está ocurriendo ahí. Bueno, Marco Moreno, Rodrigo Orellano, ambos analistas, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
Y ya estamos en contacto con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Senadora Bodanovich, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, Matías. Senadora Bodanovich, quiero partir por lo que ocurrió esta tarde-noche en el Senado, cuando se rechaza el informe de la comisión mixta para los 2 días de la elección municipal, con multa, no multa, en fin, aquí y allá. ¿Cómo explica usted este rechazo que deja, y también que explíquenos, a ver si nos explica en qué situación deja la elección del 27 de octubre en nuestro país? Bueno, aquí hay que explicar, Matías, que en general este proyecto no le gustaba en principio a la derecha. El tema de la votación en 2 días fue bastante resistido en la comisión de gobierno, donde el gobierno tiene minoría, estamos 2 votos contra 3, y que finalmente en la Cámara de Diputados también sufrió bastantes cambios y alteraciones, y por eso se produce esta comisión mixta, integrada por diputados y senadores. Hoy día en la comisión mixta no hubo posibilidades, porque requiere la unanimidad, reintegrar la norma que decía relación con los trabajadores, con sus derechos, con derechos que han sido conquistados con esfuerzo y que fueron conculcados con este proyecto de ley en relación al feriado necesario para votar. De la misma manera que también hubo una interpretación en relación a la Constitución, a la calidad de elector que se señalaba en el proyecto versus lo que significa ser ciudadano. Todo eso llevó finalmente a que la sala del Senado, después de una larga discusión jurídica, diera por rechazado el informe. ¿Usted qué votó en la comisión mixta? Yo voté a favor de algunas normas y me abstuve después en el producto de la discusión que se dio en la sala, me abstuve. En lo de la multa, fundamentalmente, ¿usted qué votó? En la multa voté a favor. De reponer una multa. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo votó usted en la sala? Lo que pasa es que se votó de distinta manera en la sala. Esto se votó de una forma distinta y, como digo, hubo una discusión en donde el gobierno explicó, el ministro Lizalde, para ser más específica, explicó el tema constitucional que no pudo ser explicado en la mañana en la comisión mixta porque el presidente de la comisión, entendiendo que ya se había cerrado el debate, no permitió que el gobierno o el ministro Lizalde pudiera hacer este punto acerca de la calidad de elector ciudadano que tiene relación finalmente con la obligatoriedad que se le estaría aplicando a los extranjeros en relación al voto en circunstancias que la Constitución señala que los extranjeros podrán votar, pero no establece una obligación, de manera tal que tenía que ver con un punto más bien de constitucionalidad, el que, como digo, no pudo ser explicado en la mañana en la comisión mixta y sí fue explicado latamente por el ministro en horas de la tarde en la sesión del Senado. Ahora, la Constitución de la República de Chile dice que se refiere no a ciudadanos, sino que a electores, que el voto es obligatorio para los electores, dice. No, pero señala que respecto de los ciudadanos hace una distinción y los extranjeros no son ciudadanos. Pero habla de electores, en ese caso. Entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo, habla de las dos cosas. Usted que es abogada, no se genera una suerte de inconstitucionalidad porque ese mismo artículo 15 de la Constitución, donde habla de los electores y que están obligados a votar, establece que va a haber multas para quienes no lo hagan. La Constitución, no la ley. La Conforme a la ley. Claro, la ley va a establecer qué multa, pero habla de multa. O sea, tiene que ser más de 0 pesos. Mira, aquí la verdad es que estábamos todos, por lo menos del oficialismo, por el voto obligatorio, que tuviera una multa razonable. Ese fue el motivo por el cual la Cámara de Diputados rechazó la multa, entendiendo que era de un monto bastante alto y que en algunos casos podía ser imposible su cumplimiento por parte de los ciudadanos. Y finalmente hoy día en la comisión mixta se rebajó la multa. El tema por el cual se termina rechazando tiene que ver con otras, digamos, aprehensiones o discusiones,
Pero en concreto está aprobado el proyecto en cuanto a llevarlo a cabo en 2 días, no se aprobó el monto de la multa y en definitiva es el gobierno ahora el que tiene que zanjar la problemática para efectos de vía, entiendo, veto, poder o restablecer la multa o bien restablecer que la votación sea solo en un día, porque finalmente 2 días para una votación que termina siendo sin multa no tendría mayor sentido. Claro, se transformó en una suerte de absurdo como quedó, porque quedó en 2 días y quedó sin multa, lo cual quedó obligatorio, nominalmente obligatorio, pero deja de ser obligatorio en buena parte si es que no tiene una multa asociada. Por lo tanto, para lo de que todas maneras, el proyecto contiene otras normas que tienen que ver con el transporte, tienen que ver con la prohibición de la venta y expendio de alcoholes en el día de las votaciones, tiene también la regulación de la forma de votación, el tipo de lápiz, los 2 días, en fin, contiene varias normas, no es un proyecto que no tenga Sí, pero el fundamento, senadora Bonovich, por lo que entendimos nosotros, el fundamento de hacerlo en 2 días y no en uno, con todos los pros y contras que pueda tener, era que si con voto obligatorio es tal la cantidad de gente que iba a votar, decía el CERVEL, que en un día vamos a estar hasta las 12 de la noche o 1 de la mañana votando. Entonces hay que hacerlo en 2 días. Pero quedó sin multa, por lo tanto semivoluntario, y es igual en 2 días, es un poquito absurdo. ¿Eso se tiene que corregir, pero cree usted? eso tiene que tener tiene una fórmula, digamos, de corrección. Ahora es el gobierno el que tiene que evaluar qué es lo que va a hacer, cuál es la corrección. Hay 30 días para introducir un veto. De todas maneras, obviamente el plazo tiene que ser menor para efectos de la certeza jurídica, pero tiene una solución. Ya. ¿Y cómo quedó el tema del pago por voto? Se sabe que eran 1.500 pesos por cada voto que obtuviera un candidato para poder financiar así las campañas. ¿Eso cómo queda en la votación de hoy día en la tarde? ¿También se cae? Porque se intentó rebajar a 900 pesos. Claro, mire, entiendo que como la norma se rechazó en la Cámara, tampoco queda aprobada, porque como se rechaza el informe de la Comisión Mixta, donde sí se aprobaba, se cae la aprobación. Es bien enredado en realidad. Entiendo que es como sale de la Cámara de Origen, y entiendo que la Cámara de Origen sí marcaba 1.500 pesos, es decir, no va a sufrir una rebaja a 900. Así. Claro, porque no se aprobó la norma del Ejecutivo que variaba el financiamiento. Ahora, la ministra Toá hace un par de días se jugó por ofrecer un veto. Dijo, el gobierno está clarito, más allá de la discusión que haya, aquí no nos vamos a confundir. Vamos a poner un veto para reponer la obligatoriedad, la multa, en fin. Hay distintos tipos de vetos, pues. Hay vetos aditivos, vetos supresivos, hay distintos vetos. Pero si el gobierno llega con un veto, ¿ustedes lo van a apoyar? ¿Con un veto para aumentar la multa? Bueno, sería un veto para imponer la multa, no solo para aumentarla, porque hoy día, en definitiva, quedó sin multa. Claro. Evidentemente, siendo consistente con lo que votamos anteriormente, estaríamos por que se imponga la multa en un monto razonable como el que se había aprobado hoy día. Ahora, cuando hay vetos, ¿se vota a fardo cerrado? Usted que es abogada me puede corregir. O sea, ¿se vota a favor o en contra? Y con altos quórums, creo que son 2/3, ¿no? Por lo tanto, hay que negociar también lo de los ciudadanos. Vamos a esperar qué es lo que dice el gobierno, que es el que finalmente tiene la posibilidad de introducir este veto. Si es que esa va a ser la decisión, lo vamos a estudiar responsablemente de manera tal de que el proyecto quede con la mayor consistencia posible. ¿Y habrá coincidencia en todo el oficialismo que ha costado las últimas semanas conseguir en varios temas para apoyar un eventual no, en esto estuvimos veto? bastante alineados, así que yo creo que entendiendo la finalidad de la norma, creo que es posible, si el proyecto del Ejecutivo contempla un veto, que estemos todos en esa posición. Por muchos años la izquierda acusó a la derecha de que no le gustaba el voto obligatorio porque iba a votar mucha gente y eso perjudicaba a la derecha. Se dio vuelta la tortilla porque hoy día es la derecha la que acusa a la izquierda de estar haciendo maniobras para que sea voluntario y no obligatorio porque le afectaría ahora a la izquierda. ¿Qué responde usted a esa crítica? Bueno, yo creo que no se puede medir la democracia de acuerdo a la conveniencia o a la eventual conveniencia en circunstancias que nadie tiene mucho tampoco información de lo que podría ocurrir.
sí podríamos aludir a una problemática que han planteado los chilenos en el extranjero respecto a la posibilidad del voto, de la posibilidad de que ejerzan su calidad de ciudadanos los hijos, y que también muchas veces la derecha se ha negado porque señalan que, o se entiende que los extranjeros podrían votar por el sector más bien de centro o de izquierda. Entonces aquí hay unas normas que nosotros tenemos que revisar en su integridad. Más adelante, estas normas muchas eran para modificar transitoriamente el régimen por ahora, y en realidad lo que hemos visto es que se requiere un análisis mucho más completo de toda la normativa electoral en el futuro. Senadora Bodanovich, usted en las últimas horas ha sido protagonista de un diálogo bien áspero con el presidente del Partido Comunista, usted como presidente del Partido Socialista. Es decir, el domingo había un artículo en La Tercera que hablaba de choque de trenes por Chile Vamos y el Partido Republicano. Yo aquí veo un choque de trenes en la presidenta del Partido Socialista con el presidente del Partido Comunista. Y usted dijo puntualmente que es lo que los molestó a ellos, la tildaron de imprudente incluso, de decir que usted ve que hay algunos comunistas que están en contra del gobierno. ¿Por qué no profundiza ese concepto, senadora? Lo primero es que esto de los choques y de ser tan tremendista, yo creo que no es para tanto. Yo no le temo a la discusión, no le temo a las diferencias, no le temo a las opiniones, sí a las descalificaciones o a las cancelaciones. Creo que en democracia somos libres de poder emitir nuestra opinión. El Partido Comunista lo ha hecho profusamente durante, diría yo, los últimos meses. Distintos representantes del partido así se han manifestado en contra de la opinión del presidente, en contra de la política exterior, en contra de la subsidio eléctrico, en fin, han tenido la posibilidad de manifestarse libremente, pero yo creo que todo tiene un límite. Y el tema de haber imputado a la ministra del Interior o al Ministerio del Interior responsabilidades que son solamente de un órgano externo como es el del Ministerio Público, que es quien conduce las investigaciones, quien decreta las diligencias, o de las policías que pueden haberlas llevado a cabo, a mí me parece que es complejo. Es complejo señalar con cierto desparpajo que aquí podría haber un montaje, porque si hay antecedentes respecto de eso, Matías, tienen que ser puestos en la justicia. Y si no los hay, me parece gravísimo que se haga un tipo de imputaciones de esta naturaleza al voleo. Ok, ¿y cómo interpreta usted que el que se pase de la crítica, que puede ser legítima, por ejemplo el caso de Venezuela y el Partido Comunista, que es una crítica, es una opinión distinta, pasar a acusar de montaje? Montaje es trampa, falsedad, es ilegal. Montaje es una acusación gravísima en democracia, gravísima. ¿Cómo se la explica? Usted más allá dice, tienen que probarla. Pero ¿cómo se explica políticamente por qué están tomando este derrotero que Pepe Out, que analista, dijo que es una deriva suicida del Partido Comunista? ¿Cómo se la explica usted? Mire, yo no tengo explicación, solamente constato que es grave, que es inadecuado y que cuando estamos en un Estado de Derecho, si hay antecedentes hay que ponerlos en poder de la justicia, en poder de la Fiscalía en este caso, porque efectivamente en dictadura hubo montajes, hubo operaciones de este tipo y las recordamos de muy mala manera, de manera tal que acusar en un régimen democrático a la ministra del Interior de nuestro gobierno, del gobierno del cual también el Partido Comunista forma parte, es de mucha gravedad. Por eso yo he intervenido y he señalado lo que he señalado. Y lo he hecho responsablemente, aun cuando se me ha tratado, se me ha descalificado, se me ha tratado, digamos, de no buena manera. Y creo que no corresponde tampoco los apelativos con que se me ha respondido, porque lo que yo he hecho simplemente es constatar que hay quienes están finalmente en contra del Ministerio del Interior y lo han hecho públicamente hace varios días. ¿Tiene algo que ver con que sea la ministra Toá una de las líderes y eventuales o potenciales candidatas del socialismo democrático? Bueno, yo no sé las motivaciones, la verdad, pero sí constato con preocupación que se ataque a una ministra. Se me descargó el celular. No, dele nomás. Ahí sí, Paulina, ya. la escuchamos, tranquila.
que se constate, o sea, que se ataque a una ministra que está en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que está luchando contra todo tipo de amenazas que son los problemas que tiene nuestro país hoy día actualmente y que son la preocupación fundamental de la ciudadanía. Por lo tanto, cuando la alianza de gobierno debiera estar unida trabajando por todos estos temas, finalmente nos estamos desgastando en críticas o en acusaciones estériles y yo, con la misma dureza con que se ha criticado a la ministra, esperaría que el Partido Comunista también criticara o dijera algo acerca de del allanamiento, de los resultados de ese allanamiento, de los el diputado Matías elementos Ramírez, que se encontraron. por ejemplo, el diputado Matías Ramírez dijo que se intenta con este allanamiento criminalizar el movimiento social, Paulina. Perdonen que me están echando aquí de donde estoy. ¿La están echando usted? Un momento. Me están echando, ¿Pero sí. por qué la echan? Ya están. No echen, no la echen. Es muy tarde. Es tarde, Ya. no la echen. Ahí sí, ¿me escucha, Paulina Listo, Bonovich? sí, ahí sí. El diputado Matías Ramírez, por ejemplo, del Partido Comunista, señaló que con este allanamiento se está criminalizando el movimiento social. ¿Qué cree usted al respecto? ¿Coincide? Bueno, es que por eso digo que no entiendo yo cuál es la motivación de esta discusión. Si hay antecedentes de esta naturaleza contra la Fiscalía o contra las policías, hay que hacer las denuncias por los conductos regulares, pero la verdad es que aquí hay toda una investigación de larga data, según se ha dado a entender, que tiene que ver con colocación de artefactos explosivos, que son delitos comunes, o delitos terroristas, según sea el móvil de aquellos, pero esto de criminalizar la protesta, yo no veo la relación entre una cosa y otra y sería bueno que la explicara el diputado. Y sobre las declaraciones de la ministra Tobá de que, porque Villa Francia tiene un simbolismo, ¿no es cierto?, evidente, todos lo conocemos. Y la ministra Tobá dijo que a ella le molesta mucho que se utilice los derechos humanos para tapar o para temas de violencia, como los que se encontraron en ese allanamiento. ¿Usted coincide que de alguna manera se produce una pugna entre personas que han sido víctimas directas de violación de los derechos humanos en el pasado, en que se utiliza un poco el significado de un allanamiento? Se habla de una represión, como si la represión uno lo retrotrajera en los momentos más oscuros de un país en dictadura, no coincidiendo que hay un Estado de Derecho ahora, en fin. ¿Qué piensa usted respecto de ese tema de los derechos humanos? Lo que pasa es que yo creo que todos recordamos el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, tenemos amplio reconocimiento por la figura de su madre, el simbolismo de la Villa Francia no es solo para un sector, sino para todos quienes vivimos la dictadura y conocemos la historia de una población combativa que luchó contra la dictadura, pero eso no tiene nada que ver hoy día con que en ciertos recintos se hayan encontrado lo que ha sido calificado como un arsenal, armas, y que tienen que ver con una investigación penal. Yo esperaría y sería prudente respecto a que se esclarezca judicialmente esto, que haya resultados de la investigación, se hizo valer por los detenidos sus garantías constitucionales, tanto que fueron decretadas ilegales algunas de las detenciones, de manera tal que aquí opera la justicia, opera el Estado de Derecho y todos debemos ser respetuosos de ello. ¿Usted ha conversado con el presidente Carmona del Partido Comunista? ¿Qué es lo que viene para adelante para que no escale más esta relación que se ha vuelto tensa en las últimas horas entre el socialismo y el comunismo chileno? No, mire, no es que se vuelvan tensas, lo que pasa es que uno no puede pretender emitir opiniones sin que no haya una contraopinión. Creo yo, en democracia todos tenemos la libertad, lo he dicho, la libertad de expresión que ha ejercido el presidente del Partido Comunista, también la puedo ejercer yo, de manera tal que no hay aquí una pugna, no hay una gran disputa, simplemente hay diferencias de opinión y que yo creo legítimo poder manifestarlo. Ya, pero por supuesto, mañana nos vamos a reunir, tenemos una reunión de presidente del partido y probablemente ahí tendremos una conversación. Ya, pero esto más allá que una tribuna de debate público con ideas. Aquí hay acusaciones, de hecho, de usted decir que hay comunistas que están en contra del gobierno,
Aquí hay acusaciones en su contra, que usted es imprudente. No son acusaciones, Matías, son constataciones. Cuando uno ve meses de personas que cada vez que tuitean o salen a retrucar al gobierno es con una opinión contraria, es simplemente una constatación. Nada más. ¿Tiene sentido su juicio que el Partido Comunista siga en el gobierno? Bueno, eso es una calificación que no me compete a mí. El presidente es el líder de la coalición de gobierno y es el Partido Comunista el que tiene que calificar cuán cómodo se siente en este gobierno. ¿Y cuán cómodo se siente el Partido Socialista con este Partido Comunista que hemos visto en las últimas semanas? ¿En el mismo Nosotros gobierno? somos parte de una coalición de gobierno que tiene un pacto municipal, incluyendo la democracia cristiana, donde estamos construyendo una lista también para tener unidad para disputar los gobiernos regionales. Y en ese sentido también hacemos un trabajo bastante unitario. Sí, pero le pregunté en por el la Congreso, comodidad. Pero Sí, más allá del bueno, pacto electoral, le pregunté cuán cómodo está el Partido Socialista cohabitando con el Partido Comunista en un mismo gobierno en las circunstancias que vivimos estos días. todo lo cómodo que hay que estar para poder trabajar en unidad y lograr ciertos cambios, preocuparnos de los temas que le preocupan a la gente, la seguridad, la previsión social, la educación. Esos son los temas que motivan al Partido Socialista y por los cuales trabajamos día a día en el Congreso, colaborando con el gobierno y en las distintas áreas en que nos toca desempeñarnos, en las regiones, en las comunas. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias como siempre por recibirnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.